dijo, mamá, maestra, no, no eras tú, dijo, no, maestra, ¿sabes qué? Yo tengo tres vidas. Ah, ok, qué curioso, ¿verdad? Quedé mirando, no le dije nada. Salimos a caminar y me seguía insistiendo, es que maestra, que yo tengo tres vidas, yo tengo tres vidas. Ya cuando estábamos cerca, este lugar era un lugar al aire libre, había pues, contacto con la naturaleza, muchos árboles, un bosque, y había una bajada, como una especie de una caída, ¿no? Como un afilado, le veo yo, para ponerle más color a la historia, pero era bastante peligroso el día. Entonces este niño me dice, es que yo te quiero demostrar que tengo tres vidas, y se lanza por el acantilado. Yo lo alcanzo a tomar, le grito a mi compañera, toma a los niños, ve a la oficina, avisa, y yo me bajo, salto, rescato al niño, y el niño se pone histérico y empieza a decirme, es que ¿por qué no me dejaste demostrarte que yo tengo tres vidas? Con eso quedé súper impactada, obviamente llamé a la familia, le pregunté qué es lo que pasaba con él, y me dice, es que él está todo el día viendo videojuegos. La charla de hoy no se enfoca en hablar del uso de las tecnologías, pero sí con esto hago una introducción, porque en ese momento fue en donde yo analicé y resolví que la mente humana trae demasiadas cosas consigo y él tenía un daño a causa de pues, negligencia parental, poco apego, pocas habilidades de crianza, un sinfín de cosas que se pudieron haber presentado en su vida. Con esto, ¿qué sucede? Que yo me intereso en la neuropsicología y doy paso a este estudio tan apasionante de entender lo que sucede con nosotros como seres humanos. Porque para mí y para muchos científicos y para muchos psicólogos y psiquiatras, entender es sanar. Así que con eso damos inicio a la charla del día de hoy, camino hacia la gestión de las emociones. Vamos a ver algunas técnicas para fortalecer la mente, cómo funciona, porque primero tenemos que entender cómo funciona esta caja maravillosa que tenemos acá arriba. Es fascinante. Cada vez que aprendo algo nuevo, yo digo, ay, encuentro respuesta a muchas cosas. Pero no todo es una respuesta a algo que está ocurriendo y que es una especie de receta, ¿no? O alguna especie de temario que yo deba seguir y que deba aplicar con todas las personas en toda la vida, porque cada uno de nosotros trae una historia. Y a eso se le llama la epigenética, de la cual también hemos hablado hoy en día. Vamos a explicar cómo funcionan las emociones básicas, cómo gestionarlas en función de entendernos a nosotros, cómo funcionamos nosotros, cómo concientizamos nuestra vida en función de lo que vivimos con el resto. Me presento, soy maestra antes que todo, pero mamá primero. Voy a hacer la neuropsicóloga, me enfoqué en el área educativa principalmente, soy profesora de educación física, conozco la pedagogía Waldorf ya hace como casi 8 años, ahora estoy sacando la formación de la pedagogía Waldorf en preescolar y ha sido una vida llena de regalos, no solo el trabajar con niños, sino que también todo lo que ello implica, trabajar con las familias y también ha sido un crecimiento personal muy bonito, así que también muy feliz por eso. Bueno, lo que me gustaría saber a mí hoy día es por qué están ustedes acá. Así que yo los voy a invitar a que se sienten cerquita de alguna persona, los que están como solitos, se sientan cerca de otra persona y brevemente, no más de 1 minuto, 2 minutos máximo, le cuenten a la persona de al lado por qué están aquí y qué les interesa de esta charla. Yo después al azar voy a elegir una o dos o tres personas que me cuenten lo que le contó la persona de al lado. ¿Sí? Así que damos inicio con eso. Puede ser alguien ojalá desconocido, porque si se lo cuenta, a ver, sí, o los elijo yo. Ahí tiene alguien a su lado, ahí tiene alguien a su lado. Ahí pueden cambiar ustedes. Acá queda, ahí está. Ahí, allá, perfecto. Super.
¿Cómo? Sí. Los veo también que están felices. Presta atención, es hermoso para escuchar cada día. Muchas gracias. No, pues así terminan ustedes la charla y los dejo ahí, yo me retiro. Los veo felices conversando. Qué bonito verlos así. Bienvenidos adelante, muchas gracias por venir. Qué bonito ver su entusiasmo y esa fluidez, porque eso quiere decir que... Ah, súper, yo, después se dan los números, ¿no? Eso quiere decir que hay mucho que entregar. Bienvenida. Mucho que recibir también, así que con mucha humildad para ustedes contarles lo que hemos venido a enseñar el día de hoy a entregar. Cuando yo inicio una charla siempre digo, a ver, yo no vengo acá solamente a revelar contenido porque para eso ustedes googleen gestión de emociones, les va a salir esto mismo y mucho más, ¿no? Pero ¿qué es lo bonito de entregar esta información? Primero es una información viva, porque es a partir de cosas que los maestros o los talleristas hemos ido viviendo, experimentando, y para mí, como yo les decía recién, ha sido una escuela enorme, un aprendizaje gigante, y relacionándolo con la neuropsicología ha sido aún más enriquecedor. Así que entender que el ser humano, al aprender a gestionar sus emociones, empieza a adquirir herramientas para la vida que le van a permitir no solo ser felices, porque esa palabra a veces está muy traqueteada, sino que también es aprender a que la felicidad es un sinfín de cosas, no solo estar feliz como Mr. Wonderful te dice todos los días y te ponen una frase feliz, hoy siéntete pleno, hoy sonríele la vida y estás en un hospital llorando con tu hijo porque está enfermo y te piden que estés feliz. No necesariamente tiene que ser eso. Por eso es lo importante de entender qué es lo que me sucede y cómo movilizo eso internamente para generar un andamiaje para el resto de mi vida, no solo para mí, sino que para mi familia y mis seres queridos, con las personas con las que me relaciono a diario. ¿Han oído hablar de las habilidades blandas? Son famosas, ¿no? Que tienen que estar presentes sobre todo en las empresas que te piden que tengas este tipo de inteligencia. Ahora, con mayor razón. Para que iniciemos esto, es súper importante entender cómo funciona nuestro cerebro, que esta es mi parte favorita, porque aquí sucede, si no es todo, pues la mayoría, ¿no? De las cosas que ocurren internamente en nosotros.
Entonces aparece una teoría, la teoría de los 4 cerebros, que es como, ay, no se ve lo blanquito, pero ahí está el resto del cerebro, parece que es lo que, sí, está blanco. Entonces tenemos el cerebro que es el más antiguo, que es el cerebro reptiliano, que es el que actúa, que es el con el que nacen todos nuestros pequeñines, ¿ya? Ellos nacen con el instinto de supervivencia sumamente arraigado, que es el instinto de llorar, el instinto de succión, de manifestar sus malestares, todo enfocado a la supervivencia. Quédense con la idea del primer cerebro, que es el reptiliano, ¿ya? Luego tienes el cerebro que siente, que es el sistema límbico. Allí aparecen cosas increíbles, pero son, de alguna manera, no están pensadas, ¿sí? No están gestionadas de manera voluntaria, son emociones involuntarias. Luego tienes el cerebro que piensa, que es el neocórtex, el córtex, y luego tienes el cerebro que ejecuta, que es el último que se desarrolla. Estamos pensando que partimos de aquí hacia allá, es decir, de anterior hacia posterior, de laterales y cefalopodálico, ¿sí? De aquí es cefalopodálico. Y el cerebro que ejecuta es la corteza prefrontal, que es allí donde aparecen todas las funciones ejecutivas que nos proporciona un objetivo en la vida. Todo lo que vivimos a través de las funciones ejecutivas son para generar un acto y una acción concreta para la vida. ¿Qué ocurre internamente? Dentro de este cerebro ocurren muchísimas cosas. Entre esas son las cosas que sabemos y aprendemos a sentir, ¿sí? El sentir te lleva a una emoción. Y este término que fue, bueno, primero que todo acogido por Mayer y Soler, que fueron dos psicólogos muy importantes por allá por 1990, inician con este concepto de las inteligencias emocionales, después aparece Daniel Goleman, y antes fue se me da el nombre, pero que habla de todas las inteligencias, ¿no? ¿Se acuerdan que se habla de la inteligencia matemática, la inteligencia sinestésica, la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal? Todas estas inteligencias se toman y Goleman y Peter y Soliver y Mayer toman la inteligencia emocional y empiezan a elaborar un constructo para ayudar a las personas a tener estas herramientas para la vida. Así es que no es controlar ni dominar las emociones, sino que es aprender a entenderlas, las propias y las de los demás. Esa es la inteligencia interpersonal, y la intrapersonal es hacia uno. Bien. Las emociones básicas, pues todos las conocemos. Pero al ver esto, ustedes después van a ver un espectro gigante de muchas más emociones que al combinarse generan otras emociones en la vida de las personas. Y esas son las que tenemos que aprender a reconocer para nosotros, primero en nosotros y luego para poder entenderlas en nuestros niños. La charla de hoy la voy a separar en dos grupos, una que va a ser, tres grupos mejor, una que es la gestión de las emociones para nosotros, otra para los niños pequeños de 0 a 7 años y la otra va a ser para los más grandecitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se deben gestionar de diferente manera de acuerdo a la edad. No vamos a explicar cada una de ellas, pero todas estas van enfocadas hacia la supervivencia. ¿Por qué? Por ejemplo, la aversión, que es como un tipo de asco, también se le llama, tienen un montón de nombres, pero una de ellas es esa. ¿Y por qué a la supervivencia el asco? Porque, por ejemplo, si yo no tuviese asco a algo que está descompuesto, me lo como y puede hacer mal, ¿no? Si no tengo miedo, pues no voy a salir corriendo cuando viene un plan, ¿no? Entonces, todos van enfocados hacia la supervivencia. Algunos factores que se empiezan a manejar de la inteligencia emocional, que son de los que hablan estos dos psicólogos, Mayer y Soler. Primero menciona que tenemos que autoconocernos. Yo hoy les voy a dar estrategias para que ustedes aprendan a conocerse, porque uno a veces dice, pues me pasó y me pasó porque me sentía mal y me enojé, pero uno no entiende de dónde viene esto. Viene muchas veces de nuestra infancia, algo que quedó arraigado en el sistema límbico, que ya después les voy a hablar de la amígdala cerebral, que es fabuloso entenderla. Luego de eso, el autocontrol, que siempre te dicen respira, cuenta hasta 10, no, porque me quiero estallar en estos momentos, lo único que quiero es explotar. Todo eso tiene una respuesta, así que no se preocupen.
Automotivación, empatía y relaciones interpersonales. Todos estos son los elementos que componen a la inteligencia emocional y los voy a explicar cada uno de ellos. Esta es mi favorita, que tiene hartos colores. ¿Por qué? Porque te mezclan las emociones y no son emociones únicas que son independientes la una de la otra, sino que están tomadas de la mano. Por ejemplo, aversión, tedio, odio. Se mezcla con desprecio, te queda aquí en el medio con enfado, ira y furia. No me voy a detener mucho en esto porque tiene acá la combinación perfecta. Cuando las combinas, emociones primarias, que es la primera, alegría más confianza, qué bello, amor. O sea, si tú no confías en tu pareja, pues no puedes tener esa parte bella que nace de uno mismo. Alegría con anticipación, optimismo y así sucesivamente. Hay otro que, bueno, confianza, sorpresa, curiosidad, esta sería la secundaria que ocurre. Y hay una que quería mostrar, mira, esta. Cuando tú confías, a ver, un momento, vergüenza, ansiedad. A ver, retrocede una pista, pues. Desesperación, fatalismo, una más retrocede. ¿Qué es? Acá, esta, perdón. Por ejemplo, hay muchos casos en nuestros niños que se sienten mucha confianza mezclada con miedo, como por ejemplo, y es un tema muy fuerte el que voy a mencionar, el tema de los abusos. Un niño confía en un ser ajeno, ¿verdad? Sería un tío, un vecino, pero a la vez tiene miedo porque lo amenazó. No le cuentes a tu mamá, no le cuentes. Por lo tanto, aparece la sumisión. Al aparecer la sumisión, aparece el abuso, ya sea de tipo físico o verbal, etc. Por eso está súper importante entender cómo funcionan las emociones de cada uno, porque así yo voy a entender lo que está sucediendo con mi pequeño, con mi hijo, con mi adolescente. ¿Sí? Ahora sí, esto después lo pueden buscar, no hay problema, o sea, son conceptos que se manejan a nivel mundial. Luego, cuando hablamos de los factores que están presentes en la inteligencia emocional, lo voy a llevar a un ejemplo que tiene que ver con nuestros hijos, ¿sí? Cuando un niño es pasado a llevar por otro compañero, un adulto, tiene distintas reacciones. Y aquí me voy a detener porque lo primero y lo más importante es saber cómo yo observo las reacciones que tiene mi hijo o mi hija para conocerlo. Muchos niños ante un enfrentamiento, ante una situación de discusión, enojo, alguien lo pasó a llevar, ¿qué es lo que hace? Muchos son diferentes. Uno va a la pelea, golpea, el otro se retira, el otro se pone a llorar. Por eso hay que dejar que las emociones aparezcan, existan en un niño, no detenerlas ni frenarlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de la autoconciencia y lo llevamos a un ejemplo en un niño, por ejemplo, si un niño se burló de tu hijo, de la edad que sea, ¿sí? Estamos hablando hasta ya adolescente, puede comportarse de diferente manera. Si él reconoce cómo me siento acerca de lo que estoy sintiendo, ¿sí? Reconoce la emoción triste o lastimado. Luego de eso, decide qué hacer y ese es el manejo de la emoción. Es decir, están apareciendo todos los pasos que tienen que estar frente a una situación de conflicto. Entonces, él decide confrontar, lo que les decía recién, ignorar, enojarse, huir, llorar, ¿sí? Y por lo tanto, con eso tú vas a saber qué es lo que ha aprendido de ti. Porque acuérdense que en la primera etapa, pues nosotros somos su ejemplo mayor. Ya después ellos empiezan a construir una vida propia y ya en la adolescencia ellos deconstruyen todo, desarman ese castillo maravilloso, hermoso que le hicimos los padres y ellos eliminan todo y aparece la poda neuronal. No sé si han visto el tráiler ahora de la película nueva, la parte 2, intensamente el de las emociones. Ahora llegó una nueva emoción, la ansiedad, viene con sus amigos y cortan y eliminan todo. Eso se llama la poda neuronal, porque el niño necesita construir de cero, solo con las bases que le pegaron los padres,
para rearmarse en su vida. Y hay otra cosa, bueno, la charla no está enfocada en la adolescencia, pero me voy a detener en eso porque es muy bonito, que a veces los niños, los adolescentes, no sé aquí quién tiene hijos grandes, grandecitos, arriba de, pues esto va para ustedes. Cuando ellos no te quieren escuchar, es porque su sistema de recompensa ya no te necesita. Tu voz no es necesaria para ellos. Ellos necesitan escuchar a otros adultos para construir su mundo nuevo. El mundo que tú le entregaste no les sirve. Y por eso muchos también andan con pequeños adolescentes que están preparando eso para su futuro. Así que afírmense que la adolescencia no tarda en llegar. Bien, automotivación es lo que él decide pararse, enfrentarse a un otro y ser capaz de decidir qué hace. A pesar de cómo se siente, él tiene que interpretar lo que debe hacer por sí mismo. Muchos buscan ayuda y van y protegen con el adulto, lo cual está bastante bien. Y ahí ese es el momento preciso, perfecto, para entregarle las herramientas para el futuro. Así que vamos a mencionarlas. Ahí él reconoce su emoción. Entonces, yo sé cómo tú te estás sintiendo. Habló con el amigo, reconoce que su amigo se siente mal, hablan acerca de lo que le pasó. Esto estamos hablando de la segunda infancia, ¿sí? De los 7 en adelante hasta la adolescencia. Cómo se maneja, cómo habla, qué decide. Entonces, todos estos elementos tienen que estar presentes frente a una situación de conflicto para gestionar una emoción, ¿sí? Bien, ¿para qué sirve la gestión de las emociones? Porque tenemos que utilizarlas para algo. O sea, ¿han visto la diferencia en cuando ustedes están frente a una dificultad, están frente a una situación de conflicto y tienen que enfrentarla y deciden cómo enfrentarla? ¿Se han podido dar ese tiempo? ¿O simplemente reaccionan y no lo piensan? Actualmente sí, con mayor madurez, ¿verdad? Arrebatado, exacto. ¿A quién le ha tocado tener un problema por actuar de manera arrebatada? Levantó la primera, levantar la mano. Bueno, ¿quisiera que eso no hubiese ocurrido o estuvo bien que ocurriera? Bueno, ahí está, por ejemplo, aprender de los errores, ¿sí? La emoción no tiene por qué dejar de estar presente, pero sí tenemos que ser respetuosos y cuidadosos con lo que vaya a suceder y no tener un secuestro de la amígdala. Evitar enfrentamientos innecesarios, saber cómo nos sentimos. Muchas veces cuando yo me siento en una situación media dificultosa, lo que digo es, espera un poco, voy a esperar. La situación no se maneja en caliente, se tiene que manejar 24 horas después, pero se tiene que trabajar, se tiene que hablar. Si no se habla, pasa por encima, pasó el agua por debajo del puente. Si no se habla, que hubiese ocurrido eso, fue prácticamente inservible. No sirvió si tú no lo hablaste después, si tú no te reconociste a ti mismo, ¿sí? Bien, para entender entonces qué sucede si nosotros no logramos gestionar bien nuestras emociones, aparecen estos personajes que yo los amo. No sé si los conocen, a los han oído nombrar. Sí, plenamente, 100%, o ahí más o menos. Más o menos. Bueno, la oxitocina y el cortisol son neurohormonas, ¿ya? El cortisol aparece cuando estamos en una situación de estrés. El cortisol es bueno, pero no en exceso. ¿Por qué? Porque favorece los sistemas inflamatorios del organismo. Es decir, si yo estoy en una situación de riesgo, me van a asaltar, me van a atracar, ¿qué es lo que sucede? Mi corazón empieza a latir más fuerte. Todo eso lo produce el cortisol en la glándula suprarrenal. Empieza a latir más fuerte, empieza a fluir más rápido la sangre en el organismo. ¿Por qué? Porque activa el sistema de huida. Entonces es de la supervivencia. ¿Y por qué menciono la oxitocina? Esta historia la cuenta una psicóloga, Marian Rojas Estapé. Ella cuenta que recién había tenido su bebé y la asaltaron. Entonces ella logra huir, o la intentaron asaltar, y cuando llega a casa, llegó muy estresada, muy nerviosa, muy colapsada,
pero toma a su bebé y comienza a darle pecho, ¿sí? Y se le desapareció la emoción. ¿Por qué? Porque apareció la oxitocina, que es la hormona que está presente en el parto, en el amor, en las emociones bellas. Después les voy a hablar de cómo fomentar estas neurohormonas. Cuando una persona está permanentemente estresada sin tener elevada la oxitocina, empiezan a aparecer enfermedades. Todas las terminadas en itis. A ver, nómbrenme algunas. Todas las gastritis, otra itis. Es un recurso de las demencias. Además, claro. Entonces, aquí yo los voy a ayudar con las enfermedades que aparecen. Dale una más justo. Ansiedad, depresión, dolores de cabeza, problemas digestivos. Yo tenía una jefa que antes de ir a una reunión, a un encuentro, siempre corriendo al baño. O sea, definitivamente no tenía la posibilidad de autogestionarse. Se ponía tan nerviosa, tenía serios problemas digestivos. Presión arterial, cerebrovascular, problemas de sueño, etc. Entonces, retrocede un hijito. Retrocede. Esta es mi favorita. Este concepto lo tomó Joseph Ledoux hace 1950, por ahí 1930, cuando se empieza a hablar de estos conceptos. El secuestro de la amígdala no es esta amígdala de acá, es la amígdala cerebral que está en el sistema límbico, ¿ya? La amígdala tiene muchos recuerdos. Todos los recuerdos que tiene son los que te ayudan a tomar las decisiones el día de hoy. Por eso la primera infancia es tan importante. Por eso acá también se habla de la epigenética. Por ejemplo, cuando tienes a dos mellizos, gemelos, idénticos, absolutamente idénticos, pero que se alimentaron diferentes, se criaron distintos, tuvieron distintas emociones, tuvieron distintos estímulos, su reacción a la vida va a ser absolutamente diferente la una de la otra. Aquí aparece un ejemplo que es el de unas ratitas que fueron separadas de su mamá, parió 6 ratitas, 3 y 3. A las 3 primeras ratitas fueron criadas con su mamá. Las otras 3, que lo que se hizo, se les dio comida, calor, la contención del peso, el movimiento de algo artificial. Pero ¿qué sucede cuando ellas ya fueron adultas y fueron enfrentadas a una situación, por ejemplo, de un objeto extraño? ¿Cómo creen ustedes que actuaron las ratitas que se criaron con la mamá? Explorando, curiosas, ¿qué más? Afrontando. Y las ratitas que se criaron solas, sumisas, con miedo, temerosas, ¿sí? Al enfrentarse a un extraño, las otras ratitas fueron curiosas y las otras fueron temerosas igualmente. Perdón, fueron violentas, reaccionaron con violencia. Entonces, su epigenética fue absolutamente distinta. La epigenética es la que regula que mi ADN viene determinado, pero si yo vivo una experiencia determinada, ese elemento que es como una llave que permite que ese ADN, ese gen se active o se desactive de acuerdo a la experiencia que yo estoy viviendo. ¿Sí? Al ser así, ¿qué es lo que sucede? Si yo no tengo bien sentada esta primera etapa de mi vida con las herramientas que se me debieron haber entregado, permanentemente voy a sufrir un secuestro de la amígdala. ¿Han oído hablar de que estaba fuera de mí? Me fui a negro, no vi lo que iba a suceder. Y generalmente tiene que ver con actos de violencia. No solo violencia física, sino que violencia verbal. Y todo esto se gestiona en nuestro cerebro a partir de un entrenamiento. O sea, si tú vas al gimnasio, tu músculo crece perfecto, te mantienes. Si tú haces ejercicios cerebrales, vas a poder tener las habilidades para manejar un tipo de acción como esta, que es el secuestro de la mente. Bien, hay una metáfora, esta metáfora la maneja un psicólogo que se llama Rafa Guerrero, que habla de la interruptor de las emociones, emociones en off, emociones en on. Bienvenido.
Cuando nuestras emociones están en off, apagadísimas, quiere decir que en la familia no se habla de lo que se está sintiendo. Todo es perfecto, nadie está enojado, o si alguien está enojado, nadie dice nada, o sea, están apagadísimas. Eso, en términos del nombre que se le llama a los tipos de apego, se llama apego evitativo, apego de tipo, apego inseguro de tipo evitativo, apego inseguro de tipo evitativo, cuando no se hablan las cosas. Cuando no se hablan es porque no están, si no se ven, si no se hablan, no se ven. Y las emociones en on, es decir, que está todo el rato sucediendo algo, están todos gritando, todos eufóricos, eso pone muy nervioso a los niños. Entonces aparece un tipo de apego que se llama el apego evitativo, ansioso, ambivalente, cuando no se hablan las cosas, son evitativas. ¿Sí? Bien, las emociones sí se tienen que vivir, sí se tienen que hablar para poder entenderlas. Como yo les decía, Mr. Wonderful, ¿qué es lo que nos pide? Que estemos todo el rato felices. No, no es necesario. Y si vemos mal a nuestro pequeño, a nuestra pequeña, dejémoslo. Y es allí donde estamos nosotros. Y es allí donde nosotros ponemos nuestra fuerza, donde ponemos la seguridad en ellos y le damos el primer pilar para la vida, para quererse a sí mismo, para querernos a nosotros. Y nunca es tarde, o sea, si para quienes tienen hijos grandes también es importante entender que estar ahí es fundamental. En nosotros los adultos, ¿cómo podemos gestionar nuestras emociones? Podemos ir intentando recordar. Acuérdense que como existe la epigenética, esto no es una receta. A mí no me gusta dar receta porque somos todos diferentes y todos hemos vivido algo distinto. Y venimos con frustraciones, con heridas de la infancia, eso también es muy común. Por eso es súper, súper, súper importante saberse, saberse. Todos los días yo escribir algo, decir cómo me siento, decirle a la otra persona, comunicarle en qué situación me encuentro. Por lo tanto, cada vez que te reconoces, estás validando y estás dejando que esté presente esa emoción. Cuando estás frente a alguna situación de desgano, de desdén, de rabia, de enojo, de furia, de ira, ¿qué es lo importante? Que recuerdes qué cosas buenas existen en ti, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus logros, y no colocar una meta excesivamente alta o irracional, porque yo digo, a ver, bueno, quiero ser basquetbolista, ¿no? No puedo ser 1,50 m y algo. Tengo que ponerme metas claras, ¿no? Entonces, me coloco metas claras, las reconozco y las recuerdo en mi vida. Luego distraigo mi atención hacia un asunto concreto, no quiere decir que yo olvide lo que está sucediendo, pero sí me enfoco. Tengo que enfocarme. Si estoy frente a una situación de conflicto, me tengo que enfocar en algo puntual. Pensar en el futuro más cercano. Es decir, a ver, ok, estoy viendo esta situación, pero tengo que resolver que llegue mi hijo del extranjero. Tiene problemas en medio, pero no ha podido llegar, o sea, voy concreto un objetivo en particular y es lo que concentra mi atención en estos momentos. Meditar. ¿Qué medita acá? ¿Quién hace meditación? Con toda honestidad. Ok, no es fácil, ¿verdad? Incorporar ese camino en la vida. ¿Y por qué creen ustedes que lo recomiendan tanto? Porque te ayuda a introspectar, ¿Ya? a conocerte, y por eso no me gusta, porque el yo interno empieza a decir, a ver, ven, te falta hacer esto, tienes que mejorar en esto, y no nos gusta el diálogo con el interior, por eso desviamos nuestra energía, nuestra atención, a concentrarte, a respirar. Y quien te diga que es no pensar en nada, no sabe ni la más mínima parte de lo que es. Correcto. La meditación es única e irrepetible. Y un segundo yo era alguien, ahora yo soy diferente. Y te provoca y te enseña a vivir en el aquí y en el ahora. Es fundamental para que puedas tomar buenas decisiones. Así es. No es fácil meditar porque requiere mucha voluntad, no tiempo,
voluntad. Pero puedes encontrar tu manera de meditar, no es solo estar en un lugar solitario, puede ser haciendo actividad física, pero sí concientizando muchísimo lo que estás haciendo. Claro, Karina. Darse permiso para preocuparse de algo más tarde, no es soltarlo, porque esa frase también se ha vuelto muy famosa. Sí, voy a soltar, no pasa nada, no. Hay que enfrentarlo, pero sí dejarlo pasar, porque ese momento es un momento de encontrarte primero contigo. Lo que yo les decía recién, escribe a diario tus emociones. Eso yo lo hago, está bien padre. Se puede, lo dejas a mano, una libreta y escribes y después retrocedes y ves cómo estuviste hace unas semanas atrás y estabas viviendo algo conflictivo y luego registrar algo a diario es también un ejercicio de la voluntad muy, muy necesaria para entrar en conciencia con lo que vives y con quién eres. Tómate un respiro, recupera el autocontrol. Cuando todo falle, busca un espejo, porque un espejo, yo también lo he hecho, ¿se han puesto a llorar frente al espejo? A veces uno es como que no, como que no quiero ser eso, como que te sientes hasta un poco ridículo, bueno, es lo que me pasa a mí. ¿Te puedo contar qué sientes cuando lloras frente a un espejo? Pues es que a mí me ayuda como a darme cuenta si realmente está siendo tan grave lo que estoy imaginando, o si realmente es como que algo que llora, pero date cuenta, puedes dejar ir o tienes que seguir aquí. Súper, qué bonito llorar, ¿eh? Llorar no está mal. Y se ha fijado también que esto, bueno, lo traemos hace muchos años. El hombre, no, las mujeres, sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? A la mujer no se le permite sentir rabia, el hombre sí puede sentir rabia, ¿no? Que las... Claro. Siempre como que no se está creyendo que dejar sentir es debilidad. Exacto. Y un hombre tiene que... Exacto. Muy bien, un aplauso, voy a decir, muy buenos fotos. Bueno, y lo más importante es entender, encontrar el porqué. Incluso esa misma pregunta te la puedes hacer frente al espejo. A ver, pero ¿por qué estoy llorando? Si esto lo puedo solucionar o puedo esperar un tiempo más y darme cuenta que definitivamente esto no era tan fuerte, tan duro de procesar o de superar como yo creía. Eso es en nosotros los adultos. Vamos a ver en nuestros niños. Vamos a ver. Este es para niños de los 7 en adelante, hasta la adolescencia, pasada la adolescencia, ¿de acuerdo? Es más chiquititos y lo voy a hablar por separado. ¿Qué es lo que hace Rafael Guerrero, que es experto en gestión de emociones? Le coloca un nombre a la emoción, porque se acuerdan que si estábamos en modo off, la emoción no existía. Si la nombramos, la emoción aparece y ellos aprenden a reconocerla. Entonces, en ese momento puede aparecer un modelo que se llama el modelo CEPA, que es saber, expresar la emoción. Bueno, va a aparecer más adelante. Entonces, la identificas, entiendes lo que le sucede, se vuelve una sensación consciente. Todo esto en un abrazo contenedor, en una escucha activa, en una presencia. Acuérdense que estar presente no es solo estar por estar presente es estar con ellos, mirándolo a los ojos, sin el celular en la mano, sin estar atendiendo otras cosas, por eso es el tiempo que se gestiona específicamente para ellos. Esta frase está un poco traqueteada también, el como, es que paso tiempo de calidad con él, pero hay muchas veces las personas entienden que el tiempo de calidad es solo jugar y pasarlo bien y que todo sea increíble, comer paleta. No, un tiempo de calidad es que ocurran todas las cosas que tienen que ocurrir, que se tiene que caer, que tiene que llorar, que tiene que frustrarse, que tiene que enojarse con un amigo, lo tienes que escuchar, que te cuenta algo del colegio, ¿sí? Entonces, eso es un tiempo de calidad real. Hacerle preguntas básicas, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sentiste? ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Y tú qué crees que debiste haber hecho? ¿Sí? Eso es para asentar las bases de esa emoción que debe aceptarla. Esta frase se utiliza mucho, yo la escuché desde que llegué a México, no pasa nada. Ay, no, de verdad, porque sí pasa y tiene que pasar y qué bueno que pasa. Así de simple, nada más, nada más. Entonces,
Con eso vas a aceptarse a sí mismo y va a estar bien que llore, y va a estar bien que se enoje, y va a estar bien que se enoje hasta contigo mismo, contigo, ¿no? Como mamá, como papá. Porque es válido que ocurran todas esas cosas en mi vida. Si yo se las reprimo, si yo las oprimo, vamos a ser personas en un futuro, pues personas reprimidas. No solo con nuestras emociones, sino que con cómo me paro frente a la vida. Cómo yo digo, hey, esta persona soy yo, esto es lo que yo traigo para este mundo y esto es lo que yo quiero entregar. Eso sería en nuestros niños ya más grandes, ¿sí? Y ese es el modelo de la narrativa, es decir, pero Sí. Yo tengo una pregunta ajá. sobre cómo guiar a los niños nosotros como papás, cómo identificar cuando es un momento que realmente necesita prestarle nuestra atención total o podemos creer que puede ser algún tipo de evitar, la forma de evitar hacer ciertas cosas. Entonces, pongo un ejemplo para que quede más claro. Si mi hijo tiene, no sé, clase de fútbol ahorita y empieza a llorar y a decirme, no, mejor quiero estar contigo, me siento triste, pero hay algo que te hace sentir de no lo comprendo, no lo comparto. Pero ahí cómo se puede guiar la emoción para que no sienta como que es que no lo estoy comprendiendo, si es como ¿sí me explico? Sí. Gracias por la pregunta. Bueno, cuando esa actitud es constante, permanente, semana a semana, día a día, algo te está queriendo significar. Es decir, o le hace falta mayor presencia, pero una presencia consciente de el adulto más cercano, ¿no? En este caso la mamá o el papá, quien le está haciendo ese tipo como de berrinche, ¿no? Entonces, pero si es algo aleatorio, pues es un momento en donde te está probando. Acuérdense que nuestros niños siempre están probando nuestros límites. Ellos, cuando llegan a este mundo, somos nosotros los maestros y por supuesto sus padres, su vasija contenedora. Si esta vasija no está bien estructurada, no tiene los límites bien claros, ese niño siempre va a estar probando querer salirse de esa vasija todo el tiempo, permanentemente. ¿Por qué? Pues es su lucha eterna, este ser humano que llega a este mundo para demostrar que trae una vida, un alma, un ser propio y que muchas veces va a querer deshacerse del adulto presente. ¿Por qué? Porque esa guerra permanente que quiere establecer es la que le sirve para la vida y para enfrentarse a un otro después. Por eso los niños tienen que socializar, por eso tienen que tener deportes colectivos, por eso tienen que estar en el jardín y se tienen que pelear en el jardín, por eso tienen que llorar, tienen que ocurrir cosas, porque ese es el momento en donde me fortalezco. Acuérdense de que si tú tienes un árbol y pues lo riegas todos los días, le pones al sol, le pones perfecto, todo es perfecto en torno a ese árbol, cuando viene un huracán, eso es lo primero que se vuela. Entonces es un árbol que no lo regaste todos los días en términos de, no le prestaste así como una sobreprotección a ese arbolito, que no se entienda mal que deben descuidarlo, sino que una sobreprotección, porque la sobreprotección es muy dañina. Ese árbol cuando llegue un huracán, pues va a estar más sólido y más firme. ¿Sí? Por eso, el enfrentarse con un adulto, el niño permanentemente está probando eso, porque tal vez no lo ha podido probar en la escuela o en la universidad o cuando, en el colegio cuando es más grande. Entonces te necesita a ti, te usa a ti como herramienta para eso. Es que el cerebro de un niño también es perfecto porque toda esa ecuación magnífica que ocurre en ellos es para su supervivencia, para su fortaleza, es perfecto. Así que debes aprender a reconocer la diferencia entre ambos. Dígame, sí. Hola. Hablas de no reprimir las emociones con las personas de 7 años en adelante. Hablabas en la diapositiva anterior. ¿De qué, perdón? En la diapositiva anterior. Sí. Yo practiqué mucho tiempo fútbol americano y es muy común eso. O sea, a partir de los 12 años ya pueden tener una participación en ciertas ligas y es muy común que parte de los coaches hacen esa figura dura de no llores o levántate. O sea,
haciendo ese contraste, lo debo tomar diferente, que la casa debe ser una perspectiva y fuera de la casa debe ser otra perspectiva, o no es, no que no sea recomendable el deporte, pero si yo le quiero crear unos hábitos que lo fortalezcan, pero se contrapuntea con reprimir un poco sus emociones, ¿cómo puedo entender eso? Cuando tú le das una buena base y le permites reconocerse y validarse el ser que es, va a pararse frente al mundo con mucha seguridad. Por lo tanto, que le digan en el fútbol americano o en el deporte que haga, pues si le dicen no te frustres, no esto, no esto, otro, o sea, va a tener tantas herramientas que va a entender que es un concepto general para llevar a cabo un objetivo determinado, que es ganar un partido. Entonces va a entender que si le están pidiendo eso no es para la vida, es para el momento. ¿Sí? No sé si respondo con eso. Si es un deporte determinado, porque pues tienes que pensar en el objetivo como tal que estás persiguiendo. Porque, por ejemplo, hay muchas pequeñitas que les ponen en ballet, por ejemplo, y wow, el ballet es súper exigente, yo lo que entiendo, ¿no? Lo que he visto. Entonces allí es y entonces ahí tú tienes que ver y poner en una balanza y decir, ok, hasta cierta edad yo sí voy a permitir que ella le exijan ciertas cosas, a otra edad no le exijan tanto, pero todo lo que tú le entregues en tu hogar va a ser con lo cual ella va a salir al mundo. Así es. Sí, un gusto. No como disciplina, de fortaleza. O sea, si ella se va a enfrentar a una chica que es mejor en el ballet que ella, si en casa le entregaron las habilidades sociales de reconocer que puede haber un otro que puede ser mejor que tú, pero no por eso tú vas a sentirte mal o vas a llorar, pero todo eso es en el hogar y todo eso es contigo. La primera etapa es conteniendo, por ejemplo, a un pequeñito. Si ahora ya hablamos de los 0 a los 7, 6 años aproximadamente, a un pequeñito, no le vas a decir, por ejemplo, sé que te sientes enojado. No, porque puede que se sienta triste o frustrado. Entonces no le puedes poner el pensamiento al niño de lo que está sintiendo. Porque hay, como vimos recién, una gama enorme de emociones. No puedes decirle, sé que te sientes triste, sé que estás enojado con tu amigo, no llores más, no pasa nada. Eso no se puede. Lo que vas a hacer es, te vas a abrazar, yo estoy aquí, voy a esperar. No le voy a decir, cálmate, ya no llores. No, yo estoy aquí y te voy a esperar y te voy a acompañar. Listo. Si te quiere contar lo que sucedió, pues lo escuchas. Y esa contención amorosa le va a reafirmar que sí puede tener esa emoción y la va a poder entender y la va a reconocer. Y la próxima vez que vaya a sentir lo mismo, va a decir, pero pues después me sentí segura, nadie me regañó, nadie me dijo que no llorara, pues que pase. ¿Sí? O sea, tiene una firmeza impresionante para el resto de la vida. Si tú le dijiste, no llores, ya va a pasar, la amiguita es buena, sí te quieren en el colegio, porque muchos llegan a casa y dicen, es que no me quieren, no quieren jugar conmigo, no quieren hablar, la maestra me obliga, la maestra me regaña. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Eso sucede. ¿Ok? No le dices, no, sí te quiere, sí, no, ¿por qué? Si él está sintiendo eso, si ella está sintiendo eso, déjela, valídenselo. Y después solamente escuchas, abrazas, acompañas. Suena simple, pero uno tiene la tendencia a no querer que sufran. Esta sobreprotección que los ahoga para el resto de la vida. Después van a tener tanta debilidad que cuando salgan al mundo van a llorar por cualquier cosa, innecesariamente. ¿Y qué va a aparecer ahí? El cortisol. ¿Y qué van a aparecer ahí? Enfermedades, no solo de tipo físico, sino que también de tipo psicológico. Y hay muchas personas que trabajan en el área de la salud psicológica, psiquiátrica, que pues están a manos llenas atendiendo pacientes que no son capaces de ser seguros en sí mismos, se conflictúan por cualquier cosa. Y pues, ¿por qué? Porque no se les permitió enfrentarse. Sí, tienes que salir, tienes que batallar, tienes que conversar con esa compañera. Yo no voy a ir y te lo voy a resolver.
Por eso les digo que los conflictos son súper buenos, son importantes porque son los que nos preparan para la vida. ¿Cómo ha sido eso? Fue difícil que, como nunca nos permitieron sentir, porque siempre es, no, está todo bien, ya para que no pasa nada, no pasa nada. Pienso que ahora incluso de adultos no sabemos, no conocemos las emociones. O sea, ahora, o sea, yo lo reconozco. Me pasan muchas cosas que quizá todas las identifico con tristeza o enojo, Claro. o con cierta emoción que, y ahora que ves toda la combinación de emociones, todo lo que existe, seguramente en nuestra adultez, ni siquiera sabemos cómo sentirnos. O sea, a ese grado que no sabes si estás enojado con alguien, pero si estás triste, o estás frustrado, no te y por eso no sabes emocionar. Sí. O con tu hijo mismo, tú mismo de pequeño quizá nunca tuviste la oportunidad de ¿no? De capacidad, de tratar de digerir. Yo creo que eso es un proceso casi natural. O también cómo funciona eso, o sea, cómo el niño aprende qué es la emoción. O sea, ya lo dejas, no se la, no se pero cómo él reconoce qué está sintiendo, o sea, cómo le pone el nombre. Después. Todavía no necesita ponerle el nombre, porque solo al sentirlo, cuando se le repita la acción, va a saber que eso ocurrió internamente. Todavía no necesita ponerle un nombre tan pequeño, porque tiene que vivir muchas emociones de pequeño. Acá, a diario, los niños viven situaciones que tú dices, wow, por ejemplo, el otro día se cayó una pequeñita encima de otra pequeñita, la golpeó, lloró un poco la golpeada, pero la que cayó encima lloró más, me atrevería a decir que lloró más fuerte, y tú dices, ¿qué emoción es esa? Wow, empatía, culpa. Es impresionante, pero es que es bellísimo que ocurra eso. Entonces, si yo le digo, ¿cómo se está sintiendo en ese momento? Pues ni yo puedo saberlo, porque es extraordinaria esa emoción. Y es bella, es súper humana. Permitirle que ella hubiese tenido esa emoción es perfecto, porque los adultos estuvieron con ella, la escucharon, la observaron, y se quedaron ahí, no le dijeron, ya pasó, ya la niña está bien, no le pasó nada, mira, está bien, no se fracturó, está bien, está sanita. Nadie le dijo eso, la dejaron sentir. Sí, es perfecto. Por eso, no les digamos lo que tienen que hacer en términos de su sentimiento, porque es tan personal como cada célula que existe en cada ser humano. Es perfecto. Entonces, cuando son más grandecitos, porque me pasé a los pequeñitos, ¿sí? Cuando son más grandecitos, entonces tú dices, el modelo CEPA que dice la sensación, es decir, ok, te golpeaste. Vamos a hablar de un niño que fue atacado por un perro. Esto grande o pequeño, ¿eh? Chiquititos no, acuérdense que no les decimos. El perro me iba a atacar, pues que el perro me iba a comer. Luego, perdón, eso es lo que pensaste. Lo que sentiste fue miedo. Después lo que pensaste, miedo porque pensé que el perro me iba a atacar, ¿no? Y después, ¿qué hizo el niño? Pues fue donde el adulto que lo contuvo y entonces le permitiste sentir todo eso, todo, cada paso. Porque por eso se hace una narrativa, se desglosa lo que el niño va sintiendo. Esto guárdenlo ustedes para cuando ellos ya sean más grandecitos, 6, 7 años en adelante. Por eso, entonces estuvo bien que llorara. Estuvo bien que corriera donde mi mamá, estuvo bien que tuviese miedo. Entonces empieza a respetarse. Porque un ser humano que no se respeta, pues es un ser humano que vive en el aire. Si yo no sé quién soy, no voy a poder aportar, no voy a poder sentirme respetado y no me voy a poder respetar a mí mismo. Es una seguidilla de cosas que tienen que estar presentes en un ser humano, en un adulto. Bien. Algunos ejercicios, estos me gusta muchísimo
porque son ejercicios que recomienda, de los cuales habla Rudolf Steiner, que es el precursor de la pedagogía Waldorf. ¿Por qué? Porque con ellos empezamos a hacernos conscientes. Por eso a mí no me gusta dar recetas, porque dar recetas, haces, ¿cómo lo incorporo en mi vida? ¿Cómo lo hago que se vuelva algo real, algo tangible? Primero tienes que tener las deseos de hacer, ¿no? Tener la voluntad, si no, pues ¿para qué? Eso estamos aquí. Luego de eso, aparecen 6 ejercicios preliminares a la meditación, que yo honestamente les debo decir, a mí sí me funcionaron, pero no medito hoy en día en términos de estar así tranquila, quieta, porque pues soy muy inquieta, entonces sé que estoy meditando haciendo, jardineando, por ejemplo, cocinando, estoy en una acción permanente, pero aún así me hago cargo de mi pensamiento y lo dirijo. Fortalecer la atención y hacerse dueño de tu pensamiento propio utilizando la objetividad. Este primer ejercicio se recomienda que tú todos los días, a la misma hora, tomes un objeto muy sencillo creado por el ser humano, un clip, una pinza, algo pequeño, y empieces a pensar en ese objeto, en la forma que tiene, cómo fue creado, ojalá durante 3 a 5 minutos. Les va a costar muchísimo al principio, porque el pensamiento se les va a ir para cualquier lado. Pero ese ejercicio es perfecto. Háganlo, yo se los recomiendo, pero con todo mi corazón. Todos los días, a la misma hora, el mismo objeto. Ah, este fue hecho en una fábrica, es metálico, es curvo, tiene punta, está hecho de aleación con... Entonces, te fortalece el pensamiento y tu voluntad a partir de donde tú decides qué hacer con tu mente. ¿Bien? No sé si queda claro ese ejercicio. ¿Sí? Que, por ejemplo, te pide que todos los días también, a la misma hora, hagas un gesto muy sencillo, como por ejemplo, cambiarte el anillo de dedo. Así de simple, pero todos los días a la misma hora. No se hacen todos simultáneamente. Puedes hacer este durante 3 o 4 semanas. Una vez que ya lo tienes dominado, partes con el siguiente. ¿Sí? Este, de verdad, hágalo, porque les va a ayudar mucho a la autoconciencia. No. Exacto, no puedes poner una alarma. Tienes que tener algún tipo de referencia. Ah, ya voy a almorzar o voy a acostarme. Sin hacer trampa. Sin poner la alarma. Después, ejercicio de la ecuanimidad. Controlar la expresión de nuestros sentimientos. Esto es una vez que ya tienes tan dominados estos otros, por eso les digo que no se pueden pasar a estos de un rato para otro. Una vez que ya los tienes tan controlados, puedes llegar a esto. Es decir, si crees o sientes que vas a sentir rabia o impotencia por algo, lo inviertes. No es fácil, pero es una tarea maravillosa que pueden ustedes aplicar en su vida. Entonces, tienes ganas de explotar por algo, molestarte por algo, enojarte por algo, pero inviertes esa emoción, ¿no? Y la dominas. Y así también 2, 3 semanas ante una acción determinada. Esto es un poquito más holgado porque va a ser ante algún evento fortuito, ¿no? Que ocurra en tu vida, en tu día a día. Luego aparece el ejercicio de la positividad. Yo le conté a mis compañeras el otro día que estábamos hablando de que en nuestra formación, una compañera estuvo en ese mismo ejercicio y le pasaron una multa y pues estaba fuera de la ciudad, tenía que regresar a ese lugar para pagar la multa y odió la situación, pero como estaba justo haciendo este ejercicio, trató de verle lo positivo. Llega al lugar donde tenía que pagar la multa y estaba cerrado. O sea, el doble de desafío para encontrarle lo positivo a eso. Después se fue, obviamente intentando verle lo positivo, con una amiga, y encuentran una mina de cuarzo. Entonces fue tan lindo porque entraron, se tomaron fotografías, compraron cuarzos muy baratos, muy económicos, y entonces se dio cuenta de que ella, al ir con esa mentalidad positiva todo el tiempo, pues se transformó todo lo que vino después, independiente de que el panorama era absolutamente negativo. ¿Bien?
Y el siguiente ejercicio es el ejercicio del asombro, que no es fácil porque ya estamos tan pues viciados con la vida, ¿no? Que nada nos produce asombro porque el mundo está repleto de la instantaneidad. O sea, quiero aquí y ahora lo que me hace feliz. Quiero aquí y en este momento lo que necesito. Entonces, donde ya no existen cosas que tú puedes valorar, como la naturaleza, un bichito, un abrazo, reencontrarte con alguna amiga, algún amigo, si no le asignas valor a eso, pues entonces, ¿a qué vinimos, no? Entonces, empiezas a generar, buscar, autocontrolarte y automotivar en tu vida el asombro. Luego, ya el último, combinas todos los anteriores. Más difícil todavía. O sea, haces este ejercicio, este. Yo honestamente creo que llegué, o sea, no es fácil, si tienes que hacer, creo que llegué hasta este. No sé, después ya no los combiné, ya me sentía tan segura de muchas cosas y de otras no. Así que pues mi tarea es darme la tarea de volver a hacer estos ejercicios. Perdona, del tercero que mencionas, invertir la emoción, ¿puedes explicar un poquito más lo Sí. ¿Cómo se invirtió? Por ejemplo, a ver, siento impotencia frente a algo que no puedo controlar. Más difícil aún si no lo puedo controlar. Entonces trato de decir, a ver, no lo puedo controlar, ¿qué hago con la impotencia que estoy sintiendo? ¿Qué pasa si me entrego a esa sensación y digo, ok, no lo puedo controlar? ¿Qué es lo que tiene esa situación que está ocurriendo para mí? ¿Qué me quiere entregar esa situación? ¿Qué me quiere enseñar? Al yo soltar eso, digo, ok, yo no voy a sentir impotencia frente a eso, sino que voy a sentir aceptación de entender qué es lo que trae para mí, qué regalo se me va a entregar, se me va a otorgar en función de eso que me está molestando o frustrando, ¿no? Enojando, ¿sí? Es muy bonito eso, porque el otro día también hicimos un ejercicio así, cada una de nosotras contó algo muy triste que le había ocurrido en su vida, y entonces entre nosotras lo intentamos invertir, y finalmente lo bello de eso es que somos las personas que somos hoy en día, y estamos aquí porque nos ocurrió eso. Qué bonito en ese momento, no es dejar de sentirlo, o sea, yo sí sentí rabia, sí sentí tristeza, pena de haber vivido eso que viví, pero qué bueno que lo procesé, y ahora que estoy parada aquí junto a ustedes no es una frustración para mí, sino que ahora lo veo con agradecimiento. Sí. No. Bueno, aquí pues estos neurotransmisores que son famosos, que ya todo el mundo habla de ellos, pues aquí yo doy algunos eh, como estrategias para que lleguen a tu organismo. La dopamina, que por cierto la dopamina genera adicción si no está bien canalizada. Me voy a detener un poquitín en la dopamina un ratito más. La meditación, ¿qué estoy bien con la hora? No me estoy pasando, no me... ¿Quieren hacer un break? Hagamos un break cortito. Perdón, yo me fui así. ¿Cómo dice? Gorda en... ¿Cómo le dicen? Gorda en todo. Está así dicho. ¿Quieren parar un cafecito, alguna galletita? ¿No? ¿O sea, quiere decir que está buena la charla entonces o quieren que termine luego? Digo yo para interpretar lo que... ¿Sigo entonces? ¿Seguro la? ¿Sí? Vale. ¿Yo sigo? Bueno. Si voy muy rápido, muy lento, pues también me avisan, ¿no? A ver, cada uno de estos químicos, que es la famosa felicidad, entonces tengo que trabajar un poquito más la dopamina, es la neurona de la recompensa.
me voy a detener aquí porque, o sea, sus hijos, yo reconozco sus emociones, sé cómo se sienten. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la corteza prefrontal que hablé atrás? La parte amarilla. Son las funciones que son perfectas. Son, son elementos que son los elementos pensados, trabajados, madurados. ¿Sí? Han madurado en el ser humano la corteza prefrontal con las funciones ejecutivas. Como están en este cerebro, que es de la corteza prefrontal, yo siempre les cuento a las familias que la corteza prefrontal se estimula, madura y se establece a través de estímulos externos, como cuáles, como la luz, el movimiento y el sonido. Luz, movimiento, sonido. ¿Dónde hay esas cosas aparte de la naturaleza? En pantallas. Entonces, ahora silencio de misterio. Chan, chan, chan. Si yo le paso un dispositivo a un niño muy pequeño, ¿qué ocurre en su cerebro? Se va a desarrollar la corteza prefrontal. No hay problema, pero con un estímulo. ¿Se acuerdan del niño que les conté al principio? Como esa prefrontal estaba inmadurez, no tenía la capacidad gestal para entender cuál era la realidad que estaba viviendo. Por eso la realización. Es la recompensa. Cuando recibes like por todos los adultos también, haces que te levantas y tomas el celular, estás en el baño y estás mirando el celular, y si me dieron un like o alguien me contestó o puso, ¡ay, qué lindo! Se activa la dopamina y nos volvemos adictos a este dispositivo artificial. Entonces, imagínense si nos pasa eso a nosotros, los adultos. Imagínense qué le está pasando a nuestros niños pequeños, a nuestros prepubers y a nuestros adolescentes. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, al no ver otra realidad más maravillosa y fabulosa que la dopamina que me está otorgando la pantalla, pues su vida empieza a dejar de tener sentido si no le pasas el dispositivo. ¿No han visto en los videos cuando le quitan un dispositivo a un niño qué hace? Llora, lo mínimo que hace es llorar. Llorar, pataletas, se tiran al suelo, se enojan contigo, te pegan, ¿no? He visto unos videos macabros, macabros. El otro día estaba conversando con Carol Hernández, que tiene un programa de la palabra de Rudolf Steiner en España. Estábamos hablando de este mismo tema, salió al aire el programa, y después ella, fuera de sintonía, me cuenta que hacía poco, en su barrio, ella vivía, en Barcelona, habían encontrado a dos adultos muertos y un adolescente. ¿Qué hizo el adolescente? Cuando sus papás lo castigaron para no jugar un videojuego, los mató a los dos. Y él, cuando los encontraron, él dijo, es que no me dejaron, y él siguió jugando con sus padres muertos. Y dijo, es que me castigaron, y si a mí no me dejan jugar videojuego, mi vida no tiene sentido. Simple. Eso fue un joven de 16 años. Entonces, ¿qué sucede? El sistema límbico, que tiene la ínsula, que la ínsula es el jefe, the boss, the big boss, de las buenas acciones y de la moral. Como las neuronas. A ver, aparece la dopamina. La dopamina estresa el cerebro. ¿Sí? Lo estresa con él. Muy bien, estaba atenta. Lo estresa con el cortisol. El cortisol estresa la neurona no funciona, se muere y no se desarrolla y no madura el sistema límbico que alberga la ínsula, que es la jefa de las buenas acciones.
Chan. Por eso no hay que pasarle el dispositivo a los niños. No porque, bueno, aparte que va a haber, lo primero va a haber pornografía. Lo segundo, violencia. Lo tercero, te va a comprar todo Amazon. Por eso, hasta los 16 años. Pasamos directo. Si no lo saben gestionar. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Y se celebra los días. Bueno, yo ahorita tengo como una situación con mi cultura, porque en la escuela ahorita empezaron a dar este libro, con los profesores que, bueno, después de la escuela no empezaron. Por ejemplo, su responsabilidad siempre va a ser tener estrellas o que esté terminando la clase. Entonces, no sé cómo hacer eso, no dañar, no trabajarlo tanto con el si te doy o no te doy, y cuánto te doy, porque es muy, o sea, no, nunca me exige nada, pero sí, siempre, o sea, siempre tiene dinero, ¿no? Porque, o sea, tiene una alcancía, pues, entonces ahí dice, voy a comprar esto con mi dinero. Normalmente son como, no sé, sobre todo cosas que tienen que estar en la casa. Se le puede guardar, pero nunca se compra cosas. O sea, intento que se compre cosas de la academia, ¿no? Por ejemplo, el índice para memoria, que la ayude como a hacer el Súper buena tu pregunta, lo de, sí, lo de la recompensa, dices tú, ¿verdad? Bueno, efectivamente, esto es para nosotros los adultos, pero para un niño la recompensa es simplemente que lo hizo. Tal vez un abrazo y no decir, ay, eres el mejor, eres fantástico. No, es, oh, qué bien. Y le nombras lo que hizo. ¿Sí? Le nombras, ah, qué bien, bajaste la tapa de la luz. Ay, qué bien, tendiste tu cama. Ah, tendiste tu cama, hiciste tu cama. ¿Sí? Le reconoces lo que realizó sin colocar una expectativa muy alta, porque si no, pues las metas cada vez van a ser más bajas. O sea, si yo simplemente dejé mi taza en el lavaplato, pues solamente voy a hacer eso, porque me dijeron, ¡uy, qué bien! O sea, imagínate, le bajaste así el nivel de exigencia. En cambio es, no, dejaste tu taza en el lavaplatos. Listo. Medianamente reconocido. Después la lavó. Ah, bien, lavaste tu taza en el lavaplatos. ¿Sí? Vas aumentando. Lo vas reconociendo, pero no sobredimensionando. Y pues si quieres hablar con la maestra, le dices, ¿sabes qué? Pues, yo no estoy de acuerdo, te dejo el teléfono, lo pones. Y vamos a batalla. Bien. ¿Quedó alguna duda con lo del teléfono? Pues esa va para una charla totalmente independiente porque es de verdad muchísima información, no solo es la ínsula, tiene que ver con la radiación, tiene que ver con su desarrollo. No, olvídalo, es infinito. Hoy en día se está peleando muchísimo en Chile. Hay una escritora que se llama Carolina Pérez Stephens que escribió el libro Secuestrado por las pantallas, si lo quieren anotar, y está peleando a muerte, porque pues, ustedes saben, los de Silicon Valley, ninguno envía a sus hijos, les pasa pantallas a los niños. Y todos ellos, sus hijos, van a escuelas Valley. Ustedes son de Silicon Valley. ¿Por qué? Porque saben el daño que les hace. Lo vi hasta después, hasta después de 4 años, que también el contenido educativo no es malo, pero mi niño veía caricaturas que después me di cuenta que se mueven tan rápido que sobreestimulan su cerebro y o sea, mi corte tiene problemas de lenguaje y o sea, lo que como si yo dije, wow, todo el año que les mueven Efectivamente. y entonces ahorita tengo otro y ya es como Ah, qué bueno. me limitó bastante. Felicitaciones por eso, no es fácil, porque pues es el chupete de la calma, ¿no? O sea, está molesto, déjalo que use el celular. Está llorando, pásenle la tablet. ¿Sí? Yo tengo gemelas y desde que estaba embarazada, yo hablé con mi familia, con mi mamá, o sea, hablé con la familia, con los niños. No voy a permitir que nadie les dé un celular, una pantalla a mis hijos. Y se reían de mí y me decían, no, cuando nace, no lo vas a ver, hasta la fecha,
asocian los celulares con música. Mm. Quieren que les ponga la música, pero lo he logrado. No son niñas y celulares, pantallas, es una maravilla. ¿Qué edad tienen tus pequeñas? Tienen 1 año, 9 meses. No, súper bien, o sea, no, ni acercarle. Ahora Feature Price trae portatablets, basenicas con portatablets para que estén ahí sentados hasta que haga pipí. Total va a estar entretenido con la tablet. No olvídense, eso es un mundo tremendamente complejo. Así es que pues eso respecto a qué ocurre con la entrega del chupete electrónico. No, por favor, never again. Endorfina, practicar hobbies, reírte con seres queridos. ¿Quién va a cantar karaoke aquí? ¿Quién canta? Muy bien. Aquí nos vamos directo para allá. A celebrar mi cumple. Mañana. Agradecer, disfrutar. El contacto con la naturaleza es fundamental. O sea, fundamental. Deben, o sea, donde sea, aunque sea el metropolitano, donde sea. Recordar momentos importantes. Esto es muy bonito porque cuando tú recuerdas algo, se activan los mismos neurotransmisores que estuvieron en ese momento e inclusive la emoción se intensifica. Es bellísimo cuando llegas a recuerdos agradables. Bueno, la meditación, que ya dimos algunos ejercicios para eso. Dar un abrazo. No sé si han fijado, ahora está de moda abrazarse por el lado derecho porque se conecta como corazón con corazón. Eso está muy bonito porque uno tiende como irse para el lado izquierdo, ¿no? Así, derecha. A ver si lo pueden practicar, hay una diferencia muy interesante ahí. Así que pues esto es gran parte de las cosas que se pueden sugerir respecto a cómo ir fortaleciendo. Y bueno, para ya ir cerrando. Sí. ¿En qué momento toca el tema de 0 a 7? De 0 a 7 es cuando está la emoción, lo que haces es acoger, decir estoy aquí, estoy contigo, no decir esto ya va a pasar, no pasa nada, ya deja de llorar, sino que es estar ahí y permitirle la emoción que está sintiendo sin etiquetarle. Todavía no la etiquetas de 0 a 7. Ahora, pues tú vas viendo, ¿no? Si tú ya sientes que es muy, muy, muy expresiva su emoción de rabia, pues le puedes decir que entiendo que sientes rabia, ¿sí? O entiendo cómo te sientes. No le pones nombre todavía. Pero si le pones nombre, allí es donde le asignas una emoción que realmente no es. Entonces, bueno, Uh-huh. el primero, pues, de la rabia, del berrinche. Le quité su canción, o le quitaron un juguete, o un amiguito le pegó, y está así, enchilado, y grita, y está a punto de pensar. ¿Qué se le tiene? Lo abraza, o sea, A punto de pegarle a un otro, ¿dices? o sea, sí, con un enojo y una rabia de golpear cosas y golpear. Primero tú te tienes que mostrar muy firme. Cuando los niños son más bien muy expresivos, muy hacia afuera, están permanentemente poniendo a prueba a la persona que es en el fondo el adulto responsable, en donde sienten que cae la mayor dirección, ¿no? Entonces, tú te pones firme, no te enojas, pero sí te pones firme porque las reglas tienen que estar escritas o dichas de antes. Cuando tú predispones a un niño a algo o sabes que va a haber una situación de conflicto, tú dices, vas a ir a la casa de Pedrito, vas a jugar, vas a compartir estos juguetes. Si te molestas, pues nos vamos a tener que ir porque quiere decir que no estás preparado para jugar. Entonces, haz el berrinche, tomas, lo acompañas, porque tú tienes que reconocer si es rabia, si es tristeza, si es pena, si es dolor, si es angustia, si es desesperación. Entonces, en base a ese reconocimiento, por eso el ejercicio es reconocer en uno primero las emociones. Lo que tú muy bien decías, si tú no sabes quién eres, tampoco vas a poder despejarlo en tu hijo. Entonces, reconocer la emoción y saber qué límite debes poner en esa emoción. Porque si estoy llorando con tristeza, no vas a decir, te dije llora, mientras más llores, más fuerte me hago yo. No le vas a decir eso. O sea, es
No es un llanto de tristeza. Si es un llanto de enojo, le recuerdas el límite que le pusiste antes, lo tomas y lo sacas de la situación y te quedas con él y lo contienes. No le pones ningún nombre a la situación, pero sí le pones el límite que no debe pegar. Ven acá, le hablas fuerte. Veo que estás llorando y aquí estoy. Ya, no lo voy a decir, estás enojado, No. te entiendo, te pegaron, te quitaron, nada, Bien. simplemente aquí estoy. Exacto, entiendo lo que estás sintiendo, te acompaño. Si es rabia hacia un otro, pues deja que se le pase en ese momento y ya luego conversas con él. Siempre tienes que esperar que la temperatura baje un poco también en el niño, por eso es la contención. De hecho, se habla de la contención de esta primera etapa del silencio. Es el silencio lo primero que tiene que llegar en nosotros, porque lo primero que hacemos es hablar, y con eso le distraes todo lo que estás sintiendo y lo invades. No hay que invadir su emocionalidad. Por ejemplo, ya, le digo, aquí estoy, te acompaño, te calma, y ya no hablas del tema, o sea, no le dices nada. Sí, tú tienes que hablarlo. Si la situación todavía está ahí, o sea, si tienes que volver a jugar con el niño, o ya te lo tienes que llevar, te voy a llevar a la casa porque vi que no estabas preparado para el juego. Acuérdense, los límites son necesarios. No tengan miedo a ponerle límites a sus hijos. Lo anticipaste. Si lo anticipaste, eso sí es obligación anticiparlo. Le pusiste los límites previamente. Le dijiste, si pegas, nos vamos. Si lanzas algo, nos vamos. O sea, tienes que dar una directriz clara de lo que va a ocurrir. Contienes y te vas. Pues sí, una consecuencia directa de la acción. Pero, por ejemplo, ¿a qué edad ya me entiende? Te dije que se pegaban los novios. O sea, ellos siempre te van a entender, pero acuérdate que si son muy chiquititos, no les puedes entregar tanta información. Ella igual te va a entender, a esa edad, claro que te va a entender, pero no puedes una información tan rebuscada porque vas a llegar muy a su cabeza. Acuérdense que los niños pequeños funcionan en torno a lo que nosotros somos. Ellos van a imitar permanentemente lo que nosotros mostramos. Si mostramos permanentemente ira, furia, desesperación, rabia, pues eso ellos van a estar empapados en eso. Si tú estás segura y estás tranquila con la crianza, pues ella va a percibir eso también. Entonces, ¿qué haces? La tomas, le explicas, hoy no, o sea, no pegamos, y la tomas, la sacas y la contienes, ¿no? Y la aíslas un ratito de la situación. ¿Sí? Espérame, hay muchas preguntas. ¿A la pequeña? Cuando va bajando, a ver, mira, acuérdense, si son chiquititos, lo tomas, te quedas con él y te calmas tú. Tú tienes que estar calmado, porque tu respiración se va a conectar con tu pequeño. Si ya son más grandes y están molestos, están furiosos, sufrieron un secuestro de la amígdala, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no están maduros todavía. Entonces, en ese momento, siempre tu presencia va a ser fundamental. Eres el pilar fundamental de su existencia. Tienes que estar ahí y si tú te calmas, sí, le puedes invitar a respirar contigo. No hay problema. Espera, que hay muchas preguntas. Esperamos acá. Adriana. Rápido, Natalia. Sí. En mi caso también llevan 3 años, pero el problema principal soy yo. O sea, cuando voy yo a salir, pero se tiene que quedar con papá, se tiene que quedar con abuelo. O sea, cuando mamá desaparece, empieza la furia, la frustración, el enojo y demás, la tristeza. Ahí cómo aplicarlo, porque incluso si yo no voy con ella en el asiento de atrás, no, pero pues hay ocasiones en que yo voy manejando y no puedo ir con ella atrás, ¿no? Y ahí es donde empieza su tristeza, porque es llanto de tristeza. Ahí como es, si no la puedo estar yo acompañando. Te está diciendo que le falta más tiempo contigo. Entonces, antes de iniciar un momento en donde tú la vas a dejar con otra persona y además lo debes convertir en un hábito, debes estar con ella, jugar con ella, hacer un vínculo, decirle y mencionarle que ese es tu momento con ella y ya cuando ya vas a estar con otra persona le vas a decir, hoy te quedas con papá, con la abuelita y la anticipas.
te doy un abrazo grande, pero ellos siempre, yo les digo a los papás, tienen que tener un superávit de juego con ustedes. Tienen que jugar, tienen que hacer el vínculo, tienen que pasarlo bien con sus hijos. Así cuando hay una situación de alejamiento, no van a sentir que les falta el aire, porque tú eres su nutriente de vida. Si no tiene eso, pues va a sentir hambre de ti. Entonces le debe sobrar tu presencia, no con demasiadas cosas, no con demasiados estímulos. Le va a bastar con que tú estés y te conectes con ella. El apego, es un apego seguro. Ese es un apego seguro, sí. Pues, gracias a ti. Sí. ¿Qué es tan viable es, por ejemplo, cuando el niño está en esta rehabilitar, enojado, pero le digas que o le des su espacio de que se vaya a su cuarto y ya después hablarlo? ¿También es válido? Sí, es muy raro que se vayan solos a llorar. ¿Que se vayan solos a llorar? No, solo no. Sí, porque eso sí, eso nos lo dijeron, sí, de que si está como muy frustrado, lloran como de vete a tu cuarto a llorar y cuando te calmes, habla. No se pueden calmar solos, no tienen esa madurez. Mira, esta misma amiga Karen Hernández me dijo, es que cuando mi hija se frustra y viene enojada del colegio, yo le digo que vaya al baño, mira, veo, o sea, yo no sé dónde esa cosa, que vaya al baño y vaya a la taza del baño y grite y bote todo lo que tiene y después le jale al baño. Y yo, ok, mira, primero si tú normalizas que tu hijo vaya y grite o golpee cosas, no sé si han fijado que te recomiendan que ponga un punching ball y le golpee, que le pegue una almohada, dale, pega, le rompe algo. De hecho, no sé si todavía se haga, pero recomiendan a que la gente que tiene mucha rabia, mucha ira, vaya y rompa cosas y griten. Pues si tú normalizas eso, vas a internalizar que un sentimiento, entre comillas, incómodo, por lo demás normal, lo voy a canalizar a través de la ira, a través de la rabia, a través del romper cosas. No pueden normalizar eso ya una vez, pero si se vuelve algo cotidiano o dejarlo solo cuando tiene la emoción, pues entonces va a decir, entonces estoy solo y entonces esta emoción está mala. Porque la soledad, pues a esa edad no debiese acompañar a la soledad, no debiese estar presente en un niño tan pequeño. Sí. Perdón, de ese tema, yo pensaría que también cuando esté grande, en lugar de estar expresar con el poco que sea, pues se va a aislar. Se va a ir. Y se va a aislar, y lo único que va a pasar es que de verdad acaba solo. O sea, porque eso es muy común. Es muy, muy, muy común. Sí. ¿Qué pasa si por ayuda a los pacientes o estás triste y ya lo que es triste o tengo miedo? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué tienes que decirle? Porque bueno, entiendo que no hay que decirle nada de acompañarme, pero si ya te estás diciendo que está triste, tú le debes decir. Ya etiquetó la emoción en el fondo. Capaz ¿cómo haces para no estés triste o sí o No le dices nada, porque con el tiempo va a aparecer la real emoción, el real nombre que tenga esa emoción, porque pues ya vieron los matices de emociones que existen. Entonces de seguro algún adulto le dijo, estás triste. Entonces le dijo, estoy triste. Es como la carita que pone, estoy triste. Pues está bien, tú no le repites nada, tú solamente te quedas ahí y lo acompañas. o sea, por ejemplo, ahí como le dices, no, mira, por eso. Pero ¿y tú qué estás buscando? Que realice una acción que lo está limitando. Si alguien más preguntó eso mismo, ¿verdad? De una acción que lo limitaba al poner ese sentimiento, pone el sentimiento, pone la emoción, perdón, porque el sentimiento es cuando la emoción ya se repite muchísimo. Pone la emoción en función de no realizar algo, ¿no? Es donde te está poniendo a prueba a ti. Tú tienes que distinguir cuál es el contexto. O sea, porque ¿a qué situaciones tú como adulta lo estás enfrentando que a tu hijo le haga sentir miedo? Si tú eres el adulto, si tú estás segura de que lo que el niño va a vivir no le va a generar miedo, pues tú lo invitas y lo haces junto con él, ¿no? Tú eres su primer ejemplo. Tendríamos que enfocarnos en el escenario.
Ujú. ¿Por qué? No, no es necesario. No, porque pues no, tú no lo quieres potenciar a que tome el grillito en un brazo y que se lo lleve de mascota a la casa. O sea, ahí está bien, ok. Le dijo que tenía miedo. Ok. Y tú lo miras y bien podrías empezar a decir cosas bonitas del grillito, pero no imponiéndole la emoción, sino, qué bonito grillito, qué lindo canta, listo, listo. Nos vamos, o sea, no necesitas imponerle algo que finalmente no es necesario. Es como cuando yo le digo a los padres, ¿para qué le vas a pedir que coma algo a la fuerza que definitivamente no le aporta ningún nutriente? Por ejemplo, en particular es exceso de carbohidratos. Tómate todo el arroz. Sí, la ensalada, por ejemplo. O sea, tú tienes que saber cuál es el fin de lo que está ocurriendo. Si pone resistencia a algo que no, tengo miedo a bañarme y no se baña en 3 semanas, no. O sea, no. Entonces tienes que enfocarte en el objetivo. Sí. Ajá. El miedo, que yo no sé cómo tratarlo, pero le da miedo cosas, por ejemplo, no se sube a los juegos porque le da miedo las resbaladillas. Cosas así que los niños de su edad veo que a lo mejor hacen sin problema, pero él tiene miedo y no sé si pues no lo puedo obligar, pero no sé cómo. Ahí tienes que mirarte tú si no eres tú la que tiene ese miedo. Acuérdate que ellos son 99.9.9.9% de lo que nosotros les transmitimos. No solo de niños, sino también de adultos. O sea, si mi hijo me ve insegura frente a algo, no sé manejar, no quiero, pues le voy a contagiar todo eso y lo va a vivir y va a normalizarlo. Una persona que, por ejemplo, en su vida vio a un vegetariano y que y te paras frente a una persona que es vegetariana y tú dices, ¿qué es eso? Porque tu vida completa estuvo llena de una información de familias que comían carne, por ejemplo. Obviamente que en función de lo que ese ser humano va a vivir, va a percibir, va a internalizar, es lo que va a normalizar. Si yo percibo, acuérdense que los niños perciben todo. Si yo percibo que tiene miedo mi mamá, mi papá, ese adulto responsable de que yo me suba a ese juego, pues no me voy a subir, porque ese miedo es el que me han transmitido. Entonces analiza primero qué sucede contigo, porque pues uno no va a decir, sí, pues súbete, ¿no? Él todavía no ha incorporado esa necesidad tal vez. Tal vez es presentarle desafíos paulatinos, no es llegar y subirse a un juego tan grande, colócale una maderita más pequeña, te subes tú primero, de menos a más, y ya luego tú tienes que ir soltando. Hay muchas cosas que nosotros nos transmitimos, por eso el autoconocimiento, chicos. Por eso hacer esos ejercicios de meditación, por eso entender qué sucede conmigo para proyectarlo a nuestros hijos. Tengo otro escenario de mi hijo, tiene 3 años, y le pega a la chiquita. Están jugando y de repente la patea, la patea en la cara. No, me prendí, le quería hacer lo mismo, pero, o sea, la tiró de la patada. Oh. Fue patado. No, pues dije, quiero hacer lo mismo. Aquí hay una vez que la verdad no. ¿Por qué está acá? Es que sentí que me quería agarrar mis cosas. Y le dije, mira, lo voy yo. Le dolió mucho. Yo lo que le dije fue, si le vuelve, o sea, primero le pongo consecuencias. Si vuelve a pasar esto, va a pasar esto. Y si le digo, sóbale, pobrecita, yo no sé si está bien o no. Le digo, a ella le dolió y mira, está llorando. Dile que estás aprendiendo. Sóbale, dile que estás aprendiendo. Yo no sé si está bien o no. Y también le digo, y si lo vuelves a hacer, entonces los juguetes tuyos ya no van a querer jugar con niños que le pegan a su mano porque las lastimas. Entonces los juguetes se van a ir. Sí. No sé si está bien o no. Sí, sí, está bien en una parte, a ver, como muy a futuro, ellos no van a recordar. O sea, si le dices la próxima vez, o sea, eso no tiene tanto sustento, ¿no? Pero lo vuelvo a hacer. Entonces, acuérdense de la anticipación. Acuérdense, entonces, si tú vas a ponerlos a ellos dos a estar juntos, porque son edades distintas y tienen que tener momentos separados del juego. Y él te tiene que tener a ti, exclusivamente a ti en juego. Y tú, por tiempo exclusivo con tu otra pequeña.
Entonces, le defines ese momento tuyo hacia él y tienes un juego exclusivo. Ahora vas a jugar con tu hermana y vas a compartir. Elige los juguetes que quieres compartir, porque obvio, el miedo de él, el temor o la rabia o la anticipación que él tuvo fue, me va a quitar mis juguetes. En cambio, si tú defines previamente cuáles son los juguetes que sí va a compartir con su hermana y pones ese escenario en donde sí es el momento de compartir ambos, pues no debiese reaccionar queriendo pegarle si va a tomar un juguete. ¿Me explico? Preparas el escenario porque son dos personitas muy distintas en edad, en género, en intereses. Entonces, no es llegar y mezclar ese momento. Tiene que ser un momento preparado. Cuando son hermanitos, el momento tiene que ser preparado. O sea, vale, estos son mis juguetes, no quiero que los agarren. Sí. De repente más va a estar, lo agarran. Entonces no puedes poner esos juguetes a disposición de Emma. No puede, porque él no quiere compartirlos. Entonces esos juguetes él tiene que jugar en su habitación con sus juguetes solo. Y los juguetes de Emma para ella. Y los juguetes compartidos para ambos escenarios. Y anticipar antes del momento de decir, vamos a ir a jugar con tu hermanita, y vas a compartir y vas a jugar bonito. Y lo anticipan. No se queda eso. ¿No? ¿Sí? ¿Quién te para? Ok, para no pasar bien. Sí, tenían aquí. Ajá. Normalmente, pues yo leo más. Entonces, a veces sí la obligo como a compartir. Porque las más pequeñas, pues, no es de ella, pero entonces yo la obligo a veces como a, bueno, a veces no hay completar y a veces un poquito de amorcito, nada más. No quiero. No tienes que obligarla porque nuevamente estás anulando una emoción. Y su emoción de pertenencia, ¿no? Esa sensación de pertenencia no se la puedes quitar. Entonces, por eso se anticipa y preparas los juguetes para compartir. Y si ya de plano ya no los quiere compartir eso, pues entonces se guardan y se dice, entonces no está preparada para utilizar estos juguetes. Y ya tendrán que arreglárselas con una maderita, una piedrita, porque pues el mundo de utensilios para los niños es infinito. Entonces, no se concentren tanto en el objeto como tal, sino en el momento que tiene que vivir el niño con un otro. Y ese conflicto sí también tiene que existir, sí también es válido, pero no pasándola a llevar a ella. ¿Sí? Debiese ser un conflicto, no en función de un objeto como tal, pues si se preparó el escenario antes, no debiese ser eso, debiese ser otra cosa. Entonces, anticipas, le dices qué juguetes compartir, pero no pasas a llevar su decisión previa, por eso es anticiparla. ¿Sí? Acá y después allá, y ya comencé. Entonces, a mí me pasa mucho en alguna situación, estoy hablándole, o sea, estoy generando una conversación con él, estoy hablando de una situación. Oye, ponte tú tal. Y entiendo, pues que no, a lo mejor la primera, pues no te lo va a afectar la primera, pero a ver, porque se lo repito como mucho, y entonces como que ahí ya se aumentan los años que me espero, ya luego, o no sé, pero como que todo a veces porque eso no tengo su atención para que me conviene, pero para los otros no así de para no hace tanto, procuro no enojarme, pero pues Cuando no te hace caso para realizar algo puntual, anticípate un poquito antes, si están a tiempo, haciéndola, no sé, no estés tan apurado haciéndolo, ¿no? Que ya sabes. Entonces, pero antes vas y te pones firme y le dices, ahora te vas a vestir, la miras a los ojos, te vas a vestir y te vas a poner esto que tú elegiste, porque igual le pueden dar una posibilidad, de pronto no está queriendo hacer algo porque ella no pudo tomar una decisión. Acuérdense que los niños
pueden optar a pequeñas decisiones en función de un objetivo que ustedes plantean. Es decir, te pones la chamarra azul o amarilla, pero te pones una chamarra. Entonces, permites que previamente prepare el escenario del vestirse. Entonces, te vas a poner esta chamarra, estos zapatos, ¿sí? Este vestido. Entonces, elegiste el vestido azul, bien, ahora es hora de ponerse el vestido azul, la chamarra y los zapatos. Entonces, anticipas la acción con una elección que ella tuvo previamente, y al haberle permitido eso, pues ella va a fluir mucho más, porque fue algo que ella elaboró. En lo que ella participó. ¿Puedo complementar? Sí, claro, claro. Bueno, también por la edad de los niños, también ya necesitan mucho, lo que entienden es lo físico. Si solo hablamos y estamos desesperados y le dimos ahí y acortan sus zapatos, y acortan sus zapatos y duras 3 horas, pero ven a poner sus zapatos. Como adultos también, con la paciencia, sin jalar, sin nada, ellos todavía necesitan. ¿Ok? Necesitamos obviamente, entre más grandes, el berrinche es más difícil. Con los chiquitos, por ejemplo, con Tiago, es así de sencillo como hacerlo porque no hay de otra, ¿no? O sea, a veces no hay otra elección. Entonces, simplemente, no te acompaño, pero siempre con el acercamiento físico, con la calma del adulto, que no le transmita tanta frustración, que no sale ayuda y te ahorras muchísimo tiempo. Sí. Bueno, yo sé que pueden tener muchas dudas de crianza, muchos papás primerizos, muchas mamás primerizas. Sé que hay mucho ahí está efervescente. Bueno, primero felicitarlos que tengan esas dudas y que estén aquí, pues eso habla de una paternidad responsable, una cocrianza junto con su espacio educativo, que siempre van a ser bienvenidos a cualquier duda, cualquier cosa que necesiten. Y finalmente, pues, es autoeducarse. El adulto tiene que autoeducarse muchísimo. Ninguna persona recibe una certificación o un título por ser padre, mamá, llegan a nuestra vida, nosotros tomamos la decisión y es una decisión que la cambia radicalmente para siempre. Estoy diciendo esto muy tarde. Es una decisión radical. Entonces, en base a eso, para que estemos tranquilos, yo siempre digo, tenemos que disfrutar a nuestros hijos y entender que pasan a diario por distintos procesos de maduración, de aprendizaje, de conflicto, de desdén, de desesperación, distintas emociones que lo van a llevar a ser una mejor persona. Validen sus emociones, conózcanse ustedes primeros, tengan una autorregulación, hagan actividad física, aliméntense bien. Hay un montón de cosas que influyen en los factores internos que después proyectamos hacia nuestros niños. Seamos conscientes de que nuestros hijos tienen que tener buena calidad de sueño, buena calidad de alimentos. Exijamos cosas que sí son realmente necesarias en su crianza. Si no, pues lo primero es entender y poner en una tabla valórica qué es lo que yo sí tengo que exigir y lo que puedo dejar que madure un poco para luego exigir. Por eso en la primera infancia no se exige la lectura o la escolarización tan anticipada, porque debe conquistar los procesos evolutivos, el hacer, el saber resolver la vida, le va a permitir adquirir las herramientas para más adelante cuando tenga que adquirir lo cognitivo, no solo no es lo cognitivo, la escolarización como tal, ¿no? La parte más dura de la información. Ahora, ellos son una absoluta copia de ustedes. Somos nosotros el ejemplo, nosotros tenemos que estar en calma, nosotros tenemos que estar seguros de quiénes somos, y los límites con amor son fundamentales. Si no hay límites, si no existe esta contención, ese líquido, ese ser que llega a este mundo se derrama. Por eso es lo que yo les daba el ejemplo recién, que está permanentemente en un enfrentamiento, porque quiere salir, porque quiere exponerse. Pues si lo contenemos, va a ser un ser seguro, un ser amado. ¿Bien? ¿Sí? Ahorita, como que junto con lo que estás diciendo, se me ocurre que algo que me ha ayudado, que estoy trabajando ahorita, es que siento que a veces a los niños los tratamos como si no fueran humanos, no sé, personas,
como si por ser niños fueran una especie distinta. Entonces, de repente cuando alguien intenta forzarles o imponerles algo, yo pienso como, yo qué sentiría si me dijeran eso a mí, pues no me parecería, entonces sí, cuando me toca a mí, entonces, en el tema de compartir, ¿no? Si alguien a mí me forzara a compartir, me dices, oye, préstame ahorita tu bolsa, así que ya como de tercera, a ver, espérame, o sea, no, entonces me intento poner, pues no, yo decido que quiero compartir, que no, en este momento sí, yo luego pues tenía el mío, luego sí, no sé. Entonces, creo que eso nos puede ayudar, bueno, a mí me ayuda mucho a saber qué es como que no, qué le digo y qué no, inclusive con lo de las emociones, ¿no? A mí no me gusta que mi marido me llegue y diga, tú lo que tienes es que ahorita estás enojada, porque yo digo que a veces, porque siento, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me ayuda mucho, como decir, pues yo, así como quiero que me respeten a mí, intento también respetar a un poquito de mis cosas, ¿no? Nada más como poniendo ese pues, acompañamiento, ¿no? Sí. Muchas gracias, ¿no? La crianza es fabulosa y como les decía recién, pues no se termina nunca. Así que entender y reconocer cada una de las etapas y fundamentalmente eso, saber es amar. Ustedes están ahora aprendiendo, escuchando, esto es una base, una micro pincelada de lo que implican las emociones. No sentir, bueno, esta es una palabra muy compleja, se llama alexitimia, que es una condición que aparece a nivel cerebral, que son personas que no son sintientes. O sea, hay gente que hasta finge, o yo he conocido personas que han tenido que fingir una emoción porque no han logrado percibirla. ¿Por qué? Porque se le extirpó, entre comillas, en su infancia. Y es muy difícil extirpar porque para extirparla habría que haber extirpado el sistema límbico. Sin embargo, llegan a tener ese tipo de condición. Aprender a regularse es fundamental. Y si no nos conocemos, pues no vamos a saber ni permitir que habiten las emociones en nosotros y, por supuesto, en nuestros hijos. Así que fortalecer el apego seguro, invertir tiempo real, de presencia real en nuestros niños y en nuestras niñas. Así que con eso, con atención permanente. Y Alexa. Pero nada más antes de que se vaya, se puede funcionar de tus prácticas. Sí. Sí, muchas gracias porque pues esta charla